Bueno, con este video vamos a repasar un poco la temática que hemos estado trabajando en clases y recordemos que principalmente lo que entraría en el examen inicia con los números enteros. Así es como hemos estado trabajando y con ellos es con los que hemos estado trabajando en las prácticas de examen. Ok, bueno, lo primero y lo más importante es que entendamos un poco los números enteros. Para ello lo que voy a hacer es dibujar acá una recta numérica y ayudándome con esta herramienta, entonces ya tengo una recta por acá y más o menos en el centro vamos a ubicar el 0. Luego a la izquierda en espacios exactamente iguales, a la derecha sería en espacios iguales, nosotros hacemos unas pequeñas divisiones para ubicar los números. Esos números van en orden, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y ahí continuaríamos escribiendo los números enteros. Hacia la derecha estarían los positivos. Luego tenemos los números negativos hacia la izquierda. Igual, tratamos de que sean espacios iguales. Esto se debería medir con una regla. Y hacer espacios iguales, aquí iría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y por ahí podríamos continuar. Las flechitas hacia la derecha y la izquierda indican pues que esto va hasta infinito. Cuando hablamos de números enteros, entonces estamos hablando de esta situación de números ubicados en la recta numérica y aquí, bueno, principalmente decía, tenemos el 0 en el centro y hacia la derecha tendríamos los números positivos y hacia la izquierda escribiríamos o colocaríamos los números negativos. Ok, algo muy importante, el 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de signos o cuando yo digo signos, me refiero a un número que va a ser negativo, es el que le ponemos el guioncito o la rayita indicando que es negativo. Y cuando hablamos de signo positivo, a ese número, aunque debería llevar un más, ese más nunca lo ponemos, sino que lo obviamos o simplemente entendemos que si no tiene un menos, pues lógicamente va a ser positivo. Y así entonces es muy fácil diferenciar números negativos y números positivos. Eso tenemos que manejarlo bastante bien, tenemos que entender cuando hablamos de números negativos y tenemos que entender muy bien cuando hablamos de números positivos. Ok, entonces números negativos, ya dije anteriormente que es cuando nosotros ponemos el guión a cada número. Por ejemplo, menos 4, aquí estoy indicando que es un número negativo, menos 3, menos 12, menos 18, etc. Y podría seguir anotando menos 135 y ahí se podría seguir anotando números negativos y es muy fácil distinguirlos porque son los que tienen el menos. Ese menos indica que son números negativos. Igual cuando tenemos números positivos, en el caso de los números positivos ya dije antes que no les escribimos nada o no les ponemos nada, ¿verdad? Positivos, ok. En estos números simplemente pues va el número, por ejemplo el 5, el 4, el 100, 89 y ahí podríamos continuar escribiendo números. Todos esos serían positivos ya que no tienen el guión indicando lo contrario, ¿verdad? Es muy fácil distinguir entonces los números negativos, los números positivos. Cuando hablamos de números negativos, estamos hablando de situaciones contrarias o situaciones opuestas y eso es muy importante en números enteros. Por ejemplo, hablábamos en clases de que si yo camino 50 pasos a la derecha y la situación contraria, que es la que yo quiero determinar, serían los mismos 50 pasos, pero esta vez a la izquierda. Aquí es donde estamos hablando de situaciones contrarias. Los negativos o los números negativos precisamente se usan para determinar situaciones contrarias y aquí es donde ya nosotros le ponemos el menos. Por ejemplo, 50 pasos a la derecha yo lo puedo representar con el número 50 positivo, estamos hablando de que es a la derecha. Igual sucede con los 50 pasos a la izquierda, entonces ya aquí le agregaríamos el negativo. Son situaciones opuestas o situaciones contrarias. Ahí es donde nosotros utilizamos
el conjunto de los números enteros y en este caso los negativos. Es el que nos va a indicar situaciones contrarias. Luego en clases vimos incluso con los compañeros y hicimos esto que yo voy a hacer acá. Vean que aquí estoy dibujando un muñequito pequeñito, un muñequito más grande. ¿Se acuerdan para qué era esto? Nosotros lo hicimos en vivo con compañeros de clases y aquí más grande. Y esto era para determinar el orden. Siempre de izquierda a derecha los números enteros llevan un orden específico, no podemos cambiarlo. Ese orden siempre va a estar. Y siempre que se les pregunte a ustedes por orden en los números enteros, así es como va a ir. Por ejemplo, voy a señalar este numerito como si fuera, perdón, este muñequito como si fuera el número 0. Hacia la derecha, recordemos que aquí iría el número 1, por acá iría el número 2, y etcétera. Aquí continuaríamos. Si yo sigo hacia la derecha, los muñequitos cada vez van siendo más grandes. A la izquierda, entonces tendría el menos 1, por acá tendríamos el menos 2, igual podemos continuar a la izquierda, y los muñequitos cada vez serían más pequeños. Esto nos permite hacer comparaciones con los números enteros, nos permite decir cuál número es mayor y cuál número es menor. Entonces cada vez que yo les ponga a ustedes que tengan que comparar números enteros, pues lo que podemos hacer es recordar los muñequitos. Y hay varias formas de recordarlo, vamos a ir viendo entonces. Revisemos, por ejemplo, si ustedes observan acá menos 1 va a ser mucho menor que el 0. Y vean la diferencia de los muñequitos. ¿Lo ven? El 0 es mayor que el menos 1. Es muy fácil de observar. Bueno, también podemos ver que el menos 2 es mayor que cualquier otro número que esté a la izquierda. Porque si nosotros comparamos aquí la dirección de los muñequitos van a ir cada vez más bajo, más pequeñito. Entonces menos 2 va a ser mayor que cualquier otro número. Sin embargo, menos 2 es menor que el menos 1, por ejemplo, o menor que el 0, o menor que cualquier número positivo. Ya eso lo sabemos por razones obvias, incluso también porque vemos aquí la diferencia de los muñequitos, cada vez van más altos hacia la derecha, más bajos hacia la izquierda. Ok, quiero que revisemos un poco la parte negativa de los números enteros. Aquí en la parte negativa, si ustedes se fijan muy bien, pues nos damos cuenta de que entre más a la izquierda del 0 esté ese número, pues va a ser mucho más pequeño. Es decir, si yo parto del 0 y camino hacia la izquierda, cada vez que camino hacia la izquierda el número va a ser mucho más pequeño. En cambio, si camino hacia la derecha, el número va a ser más grande. Entonces, en la parte negativa, el número que esté más cerca del 0 es mayor. En la parte positiva no tenemos problema, ya sabemos cuál es el número mayor y cuál es el número menor. Bien, en fin, resumamos entonces. Si yo tengo una recta numérica, y en la recta numérica es más fácil de observar esto que estaba comentando. Permítanme dibujar entonces la recta. Es más fácil de observar si yo tengo la recta numérica por ahí. Entonces aquí le pongo las flechitas indicando que eso continúa. ¿Okay? Tenemos por acá el 0. ¿Okay? Y por acá tenemos varios números negativos. Entre más a la izquierda esté, el número es mucho más pequeño, disminuye. Entre más a la derecha esté, el número más bien aumenta, es más grande. Por eso es que decimos que el número que está más cerca del 0 es mayor. Por ejemplo, aquí, si yo tengo menos 1, es mucho mayor que el número que yo tenga en este punto. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6 iría por acá. Entonces menos 1 es mayor que menos 6. Y escribiríamos que menos 6 es menor que menos 1. Y así podemos comparar. Bueno, aquí tengo menos 1 de nuevo. Aquí tengo menos 2. Aquí tengo menos 3, menos 4 y menos 5 para completar la parte izquierda. Podríamos hacer algo otras comparaciones. Yo podría decir, en todo caso, sabiendo lo que ya estamos hablando, de que menos 2 es mayor que menos 5.
¿Lo ven? La parte negativa es como lo contrario. En este caso menos 2 es mayor que menos 5. Y así podría seguir escribiendo. Entonces eso quiere decir que el 0 es mayor que cualquier número negativo. Por ejemplo, que menos 100. O que menos 1 es mayor que menos 100. O al revés podríamos escribir que menos 6 es menor que menos 4. Y así, claro, yo aquí estoy con números pequeños, ¿verdad? Bueno, el 100 que utilicé por ahí, pero estoy con números pequeños. Así nosotros podemos ir determinando si un número es mayor o menor en los números enteros. Y también utilizando la recta numérica. En ella podríamos ir ubicando estos números también para podernos guiar. En la parte positiva, que es la que no he comentado lo suficiente, es porque en la parte positiva ya nosotros lo conocemos. Es decir, si yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y ahí continúo con los números. Comparar la parte negativa es más sencillo, no nos presenta mayor dificultad porque son números que ya nosotros venimos trabajando desde que estamos en la escuela. Entonces eso no nos complica nuestro trabajo. Entonces perfectamente yo puedo decir que 1 es menor que el 2, eso sí, no cambia. Que el 4 es mayor que el 3 y así sucesivamente podemos comparar los números negativos y los números positivos fácilmente y podemos escribir mayor, menor o igual según corresponda. Un detalle importante que voy a anotar aquí en este espacio es que yo no puedo decir que menos 2 es igual a 2. Por ejemplo, así con cualquier número, que sean iguales excepto por el negativo. Yo no puedo decir que son iguales. Eso porque nosotros hicimos una comparación en clases con un termómetro. Entonces, si yo tengo un termómetro por acá y ese termómetro muestra la temperatura de 0 y por acá abajo muestra una temperatura de 100 y por acá arriba muestra una temperatura de 100, habíamos hablado de que bajo 0 la temperatura es diferente a la temperatura sobre 0. Entonces, aunque es la misma cantidad, o lo que llamamos el valor específico de ese número, ¿okay?, no son iguales, debido a que en el caso de abajo el 100 es negativo, en el caso de arriba el 100 es positivo. Entonces, y son temperaturas totalmente diferentes. En una más bien se está congelando, en la otra más bien está hirviendo, está quemando. Entonces son temperaturas diferentes. Al ser temperaturas diferentes, eso nos indica a nosotros que aunque las cantidades sean iguales, los números no son iguales o los valores no son iguales, porque uno es negativo y otro es positivo. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar con números enteros, tengamos mucho cuidado. Los negativos son muy importantes, no los podemos dejar de lado. Los positivos también son importantes, entonces tenemos que tener cuidado de no confundirlos y saber muy bien cuál es negativo y cuál es positivo, y poder comparar y decir cuál es mayor y cuál es menor.